estudiantes, qué gusto de saludarlos una vez más. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una pequeña cápsula de apoyo para el desarrollo de la guía de aprendizaje número 4 que corresponde a ventajas y desventajas de las TIC. Este es un material que está especialmente preparado para los alumnos de primer año medio de la asignatura de tecnología y como de costumbre quiero recordar que cualquier duda o consulta deben dirigirla a mi correo electrónico que aparece en la parte baja de esta primera diapositiva. En primer lugar vamos a revisar el objetivo de aprendizaje señalado para esta oportunidad y se espera entonces que los estudiantes sean capaces de desarrollar un servicio que implique la utilización de recursos digitales y otros medios considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos y normas de cuidado y seguridad. Para poner un poco en contexto el aprendizaje de ustedes y el desarrollo de esta guía, vamos a recurrir a un vocabulario tecnológico que es muy útil para el desarrollo de esta misma. En primer lugar, vamos a definir qué son las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas con la sigla TIC. Son el conjunto de tecnologías informáticas de Internet y telecomunicaciones desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. El segundo concepto que revisaremos es ventajas. Se trata de una situación que da superioridad en alguna cosa o circunstancia que condiciona a favor. Vamos a ver finalmente el concepto de desventajas. Son circunstancias de ser peor o estar en una peor situación una cosa respecto a otra de la misma naturaleza con la que se compara. También se entiende desventaja como una situación menos favorable en que se encuentra una persona o cosa respecto de otras. Bueno, es muy importante entonces hablar de las ventajas de las TIC. Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC favorecen la continua actividad intelectual y desarrollan la creatividad y el aprendizaje cooperativo. Asimismo, mejoran las competencias de expresión, ya sea oral o escrita, y la creatividad y desarrollan además habilidades de búsqueda y selección de información. También son un canal de fácil acceso a mucha información de todo tipo. En primer lugar, vamos a ver las ventajas que le ofrece a los estudiantes. A menudo aprenden con menos tiempo, tienen un atractivo acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, se genera una personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, hay flexibilidad en los estudios, les ofrece innumerables instrumentos para el proceso de la información y se transforma finalmente en una efectiva herramienta para la inclusión. Ahora, ¿qué ventajas le ofrece el uso de las TIC a los profesores? Es una fuente inagotable de recursos educativos para la docencia, para la orientación y para la rehabilitación, para las facilidades en la realización de trabajos grupales, liberan también al profesor de trabajos repetitivos, facilitan la evaluación y el control, actualizan también su quehacer profesional y constituyen un buen medio de investigación didáctica dentro del aula. Y finalmente tenemos las ventajas organizacionales. ¿Qué significa esto? Que favorecen el incremento de la productividad en las organizaciones y el acceso a nuevas tecnologías que las empresas pueden ir apropiando mediante procesos externos, lo cual moviliza las capacidades de la organización. Así como tenemos ventajas, también existen desventajas de las TIC. Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC pueden generar distracciones, dispersión, pérdida de tiempo, información poco fiable, aprendizaje superficial y dependencia de los demás. Veamos las desventajas para el estudiante. Produce adicción, aislamiento, cansancio visual y otros problemas físicos, sensación de desbordamiento y comportamientos en algunas ocasiones reprobables. Las desventajas para los profesores es que genera estrés, desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo, genera también algunos desfases respecto a otras actividades y se supeditan mucho a los sistemas informáticos. Una desventaja también relacionada con la organización es que las TIC pueden llegar a ser promotoras de la disminución de puestos de trabajo, ya que estos son reemplazados por tecnologías que son mayormente eficientes y más económicas. Veamos cuáles son los riesgos que están asociados al uso de las tecnologías. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y en especial la Internet, nos ofrece las oportunidades que nos brinda, ¿verdad?, la Internet para facilitar muchas de las acciones humanas y contribuir al desarrollo personal de los usuarios. Eso es un hecho indiscutible, pero también está claro que conlleva
algunos riesgos, y estos riesgos nos llegan a través de los contenidos que nos encontramos en la web por medio de herramientas de mensajería y redes sociales. A veces ocurre en la descarga de archivos y otras veces en operaciones bancarias que son fraudulentas. Los riesgos que se conocen hasta ahora relacionados con todo lo anterior son el ciberbullying o ciberacoso, el grooming, el sexting, el phishing, la suplantación de identidad y la ciberadicción. Todos ellos son riesgos que tienen distintos significados. El ciberbullying es la utilización de las plataformas tecnológicas para poder hacer una especie de acoso y de molestia permanente y de abuso permanente a sus pares, especialmente a nivel de estudiantes. El grooming se trata de prácticas que son francamente abusivas, donde adultos se hacen pasar por adolescentes o niños y entablan conversaciones y diálogos donde van generando confianza y van terminando de entregar información que es muy íntima y que en muchos casos también tiene una alta connotación de carácter sexual. Está también el sexting, que es puramente el traspaso de información o la transferencia de información que tiene una connotación sexual y muchas veces derechamente es pornografía. Está el phishing, que es un robo de información a través del uso de plataformas y links que les permiten a las personas hacerse de datos personales, a veces de las cuentas bancarias, a veces de las cuentas personales. Y también está la suplantación de identidad, que es, como su nombre lo indica, hacerse pasar por otra persona. También tenemos la ciberadicción, que es hoy día casi una enfermedad, y esto de ser adictos a los juegos, ¿verdad? O a estar permanentemente conectados a las redes sociales. Es la enfermedad del siglo, de moda. En resumen, tenemos riesgos que están asociados al uso de las tecnologías y que se relacionan en primer lugar con la información. ¿Y cuáles son ellos? El acceso a información poco fiable y falsa, dispersión, pérdida de tiempo, acceso de los niños a información inapropiada y nociva para su edad, acceso a información peligrosa, inmoral, ilícita, como la pornografía infantil, violencia, racismo, terrorismo, etc. También tenemos otros riesgos asociados al uso de la tecnología que se relacionan con la comunicación, como por ejemplo el bloqueo de los buzones de correo, la recepción de mensajes basura como spam, recepción de mensajes ofensivos, pérdida de la intimidad, acciones ilegales como difundir datos de terceras personas, plagiar o amenazar, y también las malas compañías. Otros riesgos relacionados o asociados al uso de las tecnologías son aquellos que se relacionan con las actividades económicas, como por ejemplo las estafas, las compras inducidas por publicidad engañosa o abusiva, las compras hechas por menores sin ninguna autorización de los padres, los robos, actuaciones delictivas por violación de la propiedad intelectual, realización de negocios ilegales y gastos telefónicos desorbitantes. También tenemos otros riesgos asociados al uso de las tecnologías que se relacionan con las adicciones, y en este caso se trata de adicción a buscar información, adicción a frecuentar las redes sociales, a los juegos compulsivos y también a las compras compulsivas. Bien, jóvenes, ahora vamos a dar paso a lo que ustedes deben realizar como actividad. Responda de manera fundamentada y teniendo como antecedente el texto anterior y la información entregada anteriormente, y deben ustedes entonces responder a estas 10 interrogantes. La número 1 dice: ¿qué cambios producen las tecnologías de la información y la comunicación TIC? ¿Qué exige a las personas la innovación tecnológica y más específicamente las TIC? ¿Cuáles son las ventajas de las TIC desde la perspectiva del aprendizaje? ¿Cuáles son las ventajas de las TIC para los estudiantes? ¿Cuáles son las ventajas de las TIC para los profesores? ¿Cuáles son los riesgos a raíz del uso de las TIC para las personas y las organizaciones? ¿Cuáles son las desventajas de las TIC desde la perspectiva del aprendizaje? ¿Cuáles son las desventajas de las TIC para el estudiante? ¿Cuáles son las desventajas de las TIC para los profesores? ¿Y qué acciones concretas debieran aplicar las organizaciones para minimizar los riesgos por el uso de las TIC? Esas son las 10 interrogantes presentadas en esta actividad. Contéstenlas fundamentadamente, lean bien, repasen sus guías, y con todo lo que hemos repasado en esta microcápsula explicativa que tiene como finalidad apoyar el desarrollo de su guía, yo espero que la puedan completar como corresponde, y en una próxima oportunidad nos estaremos viendo. Hasta pronto, estimados estudiantes.